Alejo, y sí, ya estamos con Gustavo Giacchetto, él es pediatra, profesor de clínica pediátrica. Estaremos hablando de la situación de Omicron y los niños, también del nuevo protocolo de cara al comienzo de clases el próximo 7 de marzo. Son muchos los temas que vamos a estar abordando con el especialista. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bien, hablemos en un principio, como para tener un estado de situación, ¿cómo es que afecta Omicron a los niños? No sabemos, tal vez tenés sí la cifra exacta de los niños afectados al día de hoy y si esto genera enfermedades más graves que otras variantes. Bueno, es una pregunta sumamente importante porque creo que los informes diarios que nos pasa el SINAE y el Ministerio de Salud Pública no son discriminados por grupo etario. Entonces, contar las cifras globales como 10.000 casos, 10.000 test positivos o no, puede ser una cifra muy alarmante y además ahí uno no identifica que son niños, adultos, se dice que los niños se están infectando mucho más que... Lo cierto es que en esta nueva ola, con esta nueva variante, lo que ha ocurrido, obviamente que hay una proporción de niños que obviamente no están vacunados, ¿no, verdad? Son susceptibles a la infección y proporcionalmente han incrementado en los últimos tiempos el porcentaje de infección. Pero la mayoría de esas infecciones son infecciones leves, ¿no? En un conversatorio que participamos los otros días con la referente del área niñez del Ministerio de Salud Pública, ella citó una cifra ese día, ¿no? El lunes, de unos 10.300 casos, de los cuales 600 más o menos se habían hospitalizado en cuidados moderados y 100 en cuidados intensivos, los que da cifras de 0,6% de tasa de hospitalización y 0,1% de internación en CTI. O sea, para que nos hagamos una idea, es una cifra realmente baja. Bien. Aunque, obviamente, yo me desempeño, mi función en uno de los lugares es el Hospital Pediátrico, que es un centro de referencia nacional para los usuarios públicos. Nosotros vemos todos los días casos, ¿no, verdad? Pero ahí hay que tener cuidado también porque a veces las cifras de hospitalización están teñidas. ¿De otras patologías? Claro, en el sentido de que como todos los pacientes que ingresan se les hace screening, ¿no? Todos hacen screening, hay pacientes que ingresan por enfermedad COVID y hay otros que no, que se obtiene un test positivo en el curso de otra enfermedad. Hay estudios ya que muestran que la cifra de hospitalización en niños además está también a veces magnificado, teñida, sesgada por el screening masivo, ¿no? O sea que lo que quiero decir es que si nosotros tenemos que ver en términos de severidad, ¿no, verdad? ¿Cuál es el impacto de la enfermedad en términos de severidad? Y la severidad medida en tasa de hospitalización, ingreso a CTI y muerte, esta es una enfermedad que a los menores de 15 años, yo diría menores de 17, 18 años, no es una enfermedad leve, ¿no? La mayor parte de las formas no son graves. El riesgo de esta enfermedad aumenta con la edad y con las comorbilidades, ¿no, verdad? Sí. Y en ese encuentro que tuvieron, creo que fue a principio de esta semana, sí, Galeana hablaba de que esta variante Omicron en particular tenía como una afección más importante a los menores de 15 años con respecto a otras variantes más virulentas incluso. ¿Cómo es esa situación? ¿Es así? ¿Cómo se da? Nosotros hicimos durante la primera ola de COVID en Uruguay, nosotros hicimos un estudio que tenemos los datos para procesar ahora. En esos primeros años de pandemia tuvimos 200 hospitalizaciones, o sea que en realidad es probable que ahora la tasa de hospitalización sea un poco superior, porque obviamente es una variante mucho más contagiosa y como decía, encuentra una población vulnerable. Pero esas cifras hay que analizarlas en el contexto de lo que implica como severidad de la enfermedad. Y eso, en realidad, nosotros no estamos viendo que tenga un impacto mucho mayor, ¿no, verdad? Hablemos del protocolo para el comienzo de clases. Aquí tuvimos la presencia de Robert Silva, quien un poco nos comentó cuáles iban a ser las nuevas medidas que se iban a tomar dentro de las aulas. ¿Se pueden basar estos protocolos en una posible vacunación? ¿Hay una expectativa basada en eso? Bueno, a ver,
digamos, para mí hay que ser más general y antes de entrar en el tema vacunación, que es un tema importante. Lo que nosotros me parece que tenemos que jerarquizar es que los niños han sido víctimas de esta pandemia no por la enfermedad COVID en sí, sino por las consecuencias que trajo el manejo del COVID, ¿no? Esto y para mí eso es fundamental. Bien. Porque los niños han sido rehenes de aislamientos, cuarentenas, testeos, etcétera, ¿no, verdad? Como contactos, como convivientes, y se les ha cerrado las escuelas, los espacios recreativos, se les ha prohibido actividades y además en ciertas formas de transmisión de la información, en algunos momentos se empezó a alertar sobre el riesgo que representaban los niños. Entonces, eso llevó en algún momento a mostrar las escuelas como espacios inseguros, los niños como una amenaza o un riesgo de transmisión, y eso hay que desmistificarlo, ¿no, verdad? Esto no quiere decir que los niños no se contagien, no se enfermen, etcétera, y que no se puedan enfermar en la escuela. Pero el riesgo es menor que los adultos porque desarrollan formas más leves, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo que nosotros creemos que es importante es que la escuela tiene que retomar actividad. No se aguanta un tercer año sin actividades escolares porque eso es parte de la salud integral de los chicos. Los chicos necesitan socializar, necesitan la escuela como un espacio de interacción y para conservar la salud integral. Y además me imagino que en este periodo que viene, o sea, en los próximos años se van a ver también las consecuencias. Exacto. O las secuelas que dejó el aislamiento a nivel psicológico y emocional. Ahí está, ¿no? Eso es muy importante, pero nosotros estamos viendo una ola de ansiedad, de problemas comportamentales, problemas de salud mental, ¿no, verdad? Incluso el uso excesivo de pantallas y tecnologías se exacerbó, el sedentarismo, aumentó la obesidad. Bueno, en fin, hay un montón de problemas de salud. Y yo escuchaba lo que estaban hablando de la neoplasia, ¿no? Del cáncer, también hemos afectado la salud no COVID de los niños. Lo que quiero decir es, los controles se han suspendido, se han interrumpido, la vacunación obligatoria se ha retrasado, ¿no? Y hay niños que tienen patologías y sus controles se han retardado, y el control de enfermedades crónicas, un diabético, ¿no? Un chico que tiene un problema importante, también tenemos problemas. Eso también lo estamos viendo, no lo estamos midiendo quizá, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay una necesidad de retomar la actividad normal. No es posible que nosotros estemos gritando todos 60.000 personas en el Estadio Centenario por Uruguay y que los niños no tengan escuela y actividades recreativas. Eso es incoherente, ¿no? Claro. Así que nosotros saludamos enormemente el protocolo en el sentido de que promueve la presencialidad por sobre la virtualidad. También disminuye el testeo en los asintomáticos, eso nos parece muy razonable, pero bueno, habrá que ver un poquito el tema de la recomendación, porque bueno, hay algunos aspectos que pueden limitar también la actividad escolar. Si nosotros, el protocolo especialmente dice que no hay que discriminar por el tema de la vacunación, y nosotros es probable que, aunque se están vacunando a un bastante buen ritmo los niños, ¿no? En realidad, no probablemente los niños van a estar totalmente vacunados cuando empiece el año escolar. Sí, y además hay muchos padres que deciden no vacunar a sus hijos, o sea, hay muchas situaciones. Exacto, entonces ese no debería de ser el único criterio para tomar decisiones, ¿no? Sino que hay que tomar otras consideraciones. Y es probable que el comportamiento más benigno de esta enfermedad en los niños haya que conversarlo y que todo el entorno esté protegido, ¿no? Y ahí hablamos de la importancia de la vacunación de los adultos, de la vacunación del personal de la escuela, los docentes, los auxiliares, etcétera, ¿no, verdad? Tengo una consulta para hacerte, pues se habló en las últimas horas con respecto a una posible discriminación en cuanto, con respecto hablando del protocolo, ¿no? Escolar. Aquellos niños que se contraen coronavirus y tienen las dos vacunas, digamos, hacen 7 días de cuarentena. Aquellos que no están vacunados
hacen 14 días o 10 días de cuarentena. Todo depende de su estatus vacunal, digamos. ¿No se da una discriminación allí? Bueno, yo lo que planteamos nosotros como elemento que estamos intentando llevar a la discusión es cuál es la evidencia científica que sustenta la diferenciación en la duración de las cuarentenas entre los vacunados y no vacunados. Eso posiblemente parte de algunos estudios que muy pocos, pero que hay comunicaciones en revistas médicas prestigiosas, pero sobre todo de adultos, donde analizando la PCR, ¿no? Por PCR, que no está hecha para medir carga viral, pero por lo menos en el seguimiento se ve que la PCR se mantiene positiva tantos días en los vacunados y un poco más en los no vacunados, adultos y sanos, ¿no es verdad? Estudios de esto en otras poblaciones, en niños. La PCR además no sirve como herramienta para medir la excreción viral, porque no está hecha para eso, no está hecha para medir carga viral. Por lo tanto, creemos que esos estudios no aportan evidencia sustancial y que nosotros estamos haciendo cosas que se pueden acotar. El mundo va por acotar las cuarentenas y por ajustarlas fundamentalmente a la severidad de la enfermedad que padece la persona, ¿no? Ustedes saben que se recomienda que si la enfermedad no es importante, no estuvo en el CTI, etcétera, después de 48, 72 horas de no tener fiebre, la persona podría tener el alta médica, ¿no verdad? Y bueno, y con el uso de las medidas de protección podría limitarse la diseminación. Con respecto a eso, ¿no? El uso de tapabocas, que también es muy cuestionado, bueno, sobre todo cuando son a veces tiempos completos. Estamos hablando de chiquilines que a veces pasan 6, 7 u 8 horas dentro de la institución, niños a veces pequeños de 6 años. ¿Es necesario sí o sí que tengan el tapaboca las 24, bueno, las 24 horas no, pero todas las horas tiempo, que bueno, que eso estén es institucionalizados? un tema bien importante también. Nosotros sabemos que desde el punto de vista sanitario se ha recomendado el uso en la medida de lo posible de las mascarillas en los niños mayores de 6 años, ¿no es verdad? Excepto que el chico tenga alguna condición que lo impida. La verdad que es un tema también debatido, ¿no? Claro. Es un tema debatido porque, bueno, el uso de mascarilla... Y además está el mal uso también, Exacto. porque son chiquilines chicos, muchos. Sí. No, interfiere también con la socialización, el lenguaje, etcétera, ¿no es verdad? Totalmente. Y como medida preventiva, si nosotros no la usamos bien, también tiene sus limitaciones, ¿no? O sea que ahí habrá que también ver un tema de cómo se viene comportando la situación al momento del comienzo escolar. Pero ¿no te parecería a vos descabellado que se elimine entonces el uso de tapabocas? Bueno, que se flexibilice, digo yo, en Bien. principio, ¿no es verdad? Porque en realidad hay montones de recomendaciones en el mundo que no necesariamente lo utilizan a rajatabla, la mascarilla, ¿no? ¿Pero ¿verdad? cómo sería? ¿Sacárselo, por ejemplo, en el recreo? Bueno, claro, hay espacios en los cuales al aire libre, en Exacto. espacios, no tendrían por qué estar usando mascarilla los chicos, ¿no verdad? Como te saco un poquito de tema Sí. niños y COVID, te quería preguntar con respecto al análisis que está haciendo la Comisión Asesora de Vacunas, que tiene que ver con la tercera dosis para los menores de 18 años hasta los 12 años. Tengo entendido que se estaba analizando eso. No, en realidad la comisión, yo integro la Sí, comisión, sí. así que me voy a excusar de que, porque vamos a tener reunión la semana que viene. Sí. Así que ustedes saben que esa es una comisión interinstitucional. Está sí en la agenda discutir la cuarta dosis en poblaciones de riesgo y la tercera dosis en este grupo etario. Sí. Pero bueno, no me gustaría entrar en la agenda de ese tema porque me parece que la comisión es una comisión muy amplia, muy rica, integrada por gente que hace disciplinas básicas y clínicas de diversas áreas y bueno, no está bueno adelantar posiciones, ¿no? Sí. En el mundo, bueno, Sí, hay se han recomendaciones de administración y hay recomendaciones de que se prioricen grupos de riesgo. Ese es el enfoque. Hay distintas corrientes, ¿no verdad? Claro. No todos los países la han incorporado y algunos la han incorporado a partir de Claro, los 12 acá años. también se habla de una cuarta dosis para los adultos, es más, se habla Sí. de Sinovac, uno allí también se hace como la pregunta, más como usuario, porque de Sí. repente no tenemos conocimiento científico de qué pasa con esas combinaciones que se hicieron en nuestro país, porque muchos recibimos Sinovac y Pfizer y ahora tendríamos nuevamente Sinovac, pero bueno, eso científicamente está comprobado de que es positivo, ¿no? Sí, hay lo que se llama inmunidad híbrida, ¿no? Claro.
híbrida, quiero decir, con distintas plataformas vacunales, ¿no? Claro, que está la podría híbrida con la natural. y la híbrida con la natural, ¿no? Que lo que parece mostrar, o los datos que se utilizan, por lo menos todos coinciden en que la respuesta está como robustecida desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Es decir, no hay como una contraindicación de combinar algunas Pero plataformas. se habló de que Sinovac era menos eficaz con la variante Omicron, ¿puede ser? Bueno, eso en los ensayos preliminares lo que se vio era que su eficacia Sí. en los estudios era un poco menor y su efectividad en terreno también, ¿no? Eso Claro. fue con las variantes iniciales. Bueno, ahora Omicron cambió todo mucho la situación eso. porque ustedes, como verán, estamos ampliamente vacunados los adultos, muchos ya tienen su tercera dosis, ¿no? Así que igualmente tasas de transmisión existen, o sea, la vacuna está sirviendo para lo que ha sido buena, que es evitar las formas graves de la enfermedad y controlar la mortalidad, pero no así para cortar la transmisión, ¿no? Ahora, a tu entender, ¿qué tan lejos estamos de la endemia? Sabemos que hay países europeos que están tomando ya Sí, medidas que sí, van sí. absolutamente en ese camino, no eliminar tienen las más restricciones, restricciones, las han eliminado casi en su totalidad. Lo vemos a veces como algo positivo en el sentido de que consideramos que tal vez pueda llegar en un mediano plazo a nuestro país. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es una pregunta bien interesante porque ahí hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones científicas, ¿no verdad? De cómo se comporta la enfermedad desde el punto de vista de la morbimortalidad y qué es lo que uno determina como una morbimortalidad aceptable, como una enfermedad que circula. Sí, como otra más, como tantas otras. Los ingleses, por ejemplo, estaban mostrando que, bueno, obviamente pre-vacunación, la mortalidad de COVID en adultos y con factores de riesgo era 10 veces mayor que la de la gripe. Pero ahora con la vacunación, ¿no? Y sobre todo con la vacunación de los grupos de riesgo, la mortalidad se aproxima a la de la gripe. Bueno, si nosotros lográramos esa situación, ¿no verdad? Uno podría decir, bueno, esta será el comportamiento habitual de la enfermedad. O sea que eso hay que definirlo también científicamente, pero también hay que definirlo socialmente, ¿no? O sea, también la sociedad conceptualmente en su comportamiento y en sus decisiones avanza hacia la definición de que, bueno, la pandemia está llegando o no está llegando a su fin. Esto, aunque parezca medio loco, no es tan loco en el sentido en que nosotros estamos a veces totalmente muy pendientes de la pandemia hasta que en algún momento también, si se va retomando la actividad normal, se van flexibilizando las medidas, la gente se mueve, no hay exigencias importantes. Sí, hay países que no piden ni PCR para entrar si tienen la vacunación. Alguna flexibilización Uruguay está haciendo en ese camino, en el entendido de que más allá de que obviamente registramos una tasa de fallecimientos diarias todavía que hay que mirar con cuidado, ¿no verdad? Y más allá de los contagios, bueno, no es una situación tan alarmante, ¿no? La última cortita, hablaste de cuarta dosis, vuelve un poquito para atrás. La cuarta dosis, hablaste para personas con comorbilidades. Sí, sobre todo... ¿Recomendás la cuarta para la población en general? No, a nivel personal? Bueno, lo que yo tengo, esto es mi carpeta, ¿no? Sí. Me parece que las personas candidatas a recibir una dosis, un booster adicional, serían las personas que tienen una condición de inmunosupresión que garantiza una respuesta inadecuada a las dosis previas y que se puede agotar la respuesta inmunológica. Pero hay datos bastante de que estimular constantemente el sistema inmunitario puede terminar con un fenómeno de agotamiento y una respuesta que no es adecuada también. Antes de finalizar, para hablar un poquito de vacunación, en algunos adultos hemos conocido casos de alergias y casos muy complicados con las vacunas. ¿Qué pasa con los niños? ¿Se han registrado? Hasta ahora nosotros, bueno, se supone que cuando tenemos esas reuniones en la comisión se presentan datos, pero nosotros no tenemos notificación o, bueno, alerta sobre eventos adversos serios en chicos en lo que va de la vacunación, ¿no? Bien. Es una vacuna segura también, como el mensaje hacia la en población. principio, cuando se recomendó porque el balance beneficio-riesgo es favorable al beneficio, ¿no? O sea, por más que uno pueda describir efectos
locales y está todo el tema de las miocarditis, ¿no? La frecuencia de esos eventos es una frecuencia notificada como rara que hay que vigilar y el balance es a favor del beneficio, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por acompañarnos por estos minutos aquí en el programa. No, a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Fue un gusto recibirte. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos. Vamos a estar charlando con Marina de César, hacemos un recorrido por su carrera y toda su vida.